desde aquí, del edificio académico Bolívar Rabe de la Universidad Adventista, me gozo en enviarles un saludo y darles la bienvenida al estudio para el capítulo de hoy. Mateo 16, leamos. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo a Jesús y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Aquí están los fariseos y los saduceos exigiendo una señal del cielo a Jesús. Qué interesante que estos grupos, fariseos y saduceos, siendo enemigos, siendo opuestos, estuvieran ahora unidos para atacar a Jesús. Los ricos saduceos pertenecían a la clase sacerdotal y generalmente se acomodaban a la cultura greco-romana. Los saduceos rechazaban la resurrección, no creían en la resurrección, la negaban. Negaban también el ministerio de los ángeles y la validez de las escrituras judías, excepto el Pentateuco. Por su parte, los fariseos, llamados los separados, aceptaban todas esas enseñanzas y eran antirromanos en su política y cultura. Sin embargo, del versículo 1 hasta el 12, encontramos a estos dos grupos opuestos trabajando juntos. Querían poner a prueba a Jesús pidiendo señal, cuando ya Jesús había hecho muchos milagros. Había dado la vista a ciegos, había hecho que sordos oyeran, hasta había resucitado muertos. Sin embargo, ellos seguían insistiendo, seguían poniendo en duda el mesianismo de Jesucristo. Ellos estaban cegados por su celo religioso y también por el statu quo que tenían, por su vida acomodada dentro de sus funciones religiosas y políticas que Jesús estaba ahora desestabilizando. El versículo 13 al 15 encontramos algo muy interesante. Vamos a leer. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A Jesús le interesa mucho que sus discípulos puedan estar convencidos de quién es Jesús. Igualmente Jesús hoy quiere que tú y yo estemos seguros de quién es Jesús. Y por eso también quisiera preguntarte, ¿qué representa Jesús para tu vida? Escríbelo aquí debajo en un comentario. ¿Qué representa Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús está aquí entonces en ese diálogo, y el versículo 16 al 18 dice, respondiendo Simón Pedro, después de la respuesta, el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Aquí encontramos un tema muy discutido desde la época antigua. El texto griego juega con dos palabras. Jesús le dice, tú eres Pedro, la palabra que utiliza es Petros, para referirse a Pedro. Es decir, Jesús le dice, tú eres una piedra. Y luego Jesús dice, señalándose a él mismo, de la siguiente manera, en el versículo dice, y sobre esta roca, es decir, sobre una Petra, que es roca, es decir, Cristo. Amigos, amigas, aquí la roca es Cristo. ¿Por qué la roca es Cristo? Porque el texto lo dice, hace diferencia entre piedra y entre roca. Además, no solamente este texto, sino que hay muchas referencias bíblicas que aseguran que Jesucristo es el principal fundamento del ángulo, la principal piedra del ángulo, la principal roca que permite que el edificio de la iglesia sea edificado firmemente. Amigos,
No puede haber otro fundamento más importante que Jesús para nosotros. Y sabemos que así es. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Pues Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Cuando Cristo habla, o cuando el apóstol, por ejemplo, Pablo hace referencia de él, en Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles como Pedro, profetas como Moisés, hacen parte del fundamento de la iglesia. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Finalmente, los apóstoles, los profetas, aún tú y yo como discípulos en este tiempo, somos piedras que estamos siendo sobreedificadas. Pero el principal fundamento, la roca de los siglos, es Cristo Jesús y no Pedro, como a veces se piensa. Cuando Cristo está como fundamento de la iglesia, cuando Cristo Jesús está como fundamento de nosotros, de nuestra fe, entonces dice aquí, la muerte no prevalecerá. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no la dominarán. Esta es otra señal de que el fundamento y la roca es Cristo Jesús. El fundamento, el fundador, porque es el que tiene las llaves de la muerte, es el que resucitó y el que nos da a nosotros la victoria sobre la muerte, así como Él venció. Del 24 al 27 hay algo muy interesante de este capítulo que no quiero dejar de lado. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Lo primero que quiero resaltar es que Jesús en este día, queridos amigos, nos está llamando a tomar la cruz y seguirle, es decir, a tener una renuncia. Esto tiene que ver con renunciar a nuestro ego, renunciar al yo. Para seguir a Cristo es necesario hacerlo, y para convertirnos en verdaderos siervos de Jesucristo tenemos que deponer nuestros intereses, nuestros placeres, nuestros gustos personales para ser realmente seguidores verdaderos, sinceros de Jesús. Y Él pregunta, mira, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo? Aferrarte a las cosas materiales si vas a perder tu alma y tu vida eterna. No hay nada más valioso que el reino de los cielos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y aquí termina este capítulo con esta declaración que vamos a entender plenamente cuando estudiemos el capítulo 17. Terminamos invitándoles para que no olviden que Jesucristo es el fundamento que hoy necesitamos, y mañana y para siempre. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, que podamos seguir avanzando, creciendo en la fe a través de ella. Bendice a todos los que están viendo este video y que pueda transmitirse el mensaje de tu palabra a muchos más. En Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. No olvides darle a la manito, envía tu comentario y comparte el Evangelio. Dios te bendiga.